Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. De nuevo tenemos con nosotros a un viejo amigo de esta casa, al profesor Daniel Álvarez, un especialista en temas del Medio Oriente y profesor de la Universidad Internacional de la Florida. ¿Por qué hemos traído a Daniel? Porque necesitamos conocer desde nuestra perspectiva todo lo más posible de lo que acontece en Siria. Y por supuesto, para tener un conocimiento de la realidad presente, debemos viajar algo en el pasado para tener elementos y fundamentos. ¿Qué significa Siria en esa parte del mundo tan caliente, tan problemática? ¿Y qué podría significar el fin del régimen Assad en ese país? Así que confiamos tener para ustedes un buen programa y gracias una vez más a Daniel Álvarez. Gracias a ti, Pedro, por invitarme. Daniel, ¿cómo llega al poder el padre del Assad actual? ¿Sobre qué bases llega al poder? ¿Elecciones, golpe de Estado, con qué agrupación política, con qué grupo religioso? Bueno, estamos hablando de un hombre militar, porque ese es el problema de la formación de los líderes del Mediano Oriente. Todos surgen de golpes de Estado, de condiciones de los rangos de los militares, como Abdel Nasser, Assad surge de ese mismo grupo. Pero mismo Hussein, Saddam Hussein, general también, Anwar Sadat, Mubarak, general, Tantawi, el actual líder de facto de Egipto, general de la camarilla de Mubarak. Así que ese ha sido el azote del Mediano Oriente. Esos son caudillos que vienen de los rangos militares. Pero lo interesante del mundo árabe... Es como algo tribal, ¿no? Exactamente. En este caso de Assad, particularmente tribal, porque pertenecen a un grupo minoritario religioso, los alawí. Es un grupo que tiene unas características, rasgos religiosos muy particulares, tan particulares que muchos chiitas ni los reconocen como chiitas. Tuvo que haber una decisión, un fatwa de Ayatollah Khomeini para declararlos ortodoxos, es decir, legítimos, parte del mundo chiita, porque tienen unas creencias muy extrañas, que Siria, esa área de Siria, Líbano, Pedro, se da a creencias muy extrañas, muy eclécticas, sincretismo religioso. Que ligan tanto algo del cristianismo, del judaísmo, del gnosticismo con el gnosticismo. Correcto, es decir, es una mezcolanza muy extraña que preocupa a muchos musulmanes. Pero se enmarca dentro del pensamiento religioso musulmán. Correcto, pero es un grupo minoritario, la mayoría son sunis, que eso es parte de lo que está pasando en Siria y vamos a poder tocar en eso. Pero lo que pasa en los 60, que por ejemplo, y hay que hablar de esto, la hermandad musulmana apoya a Abdel Nasser en Egipto, en el golpe de Estado, el movimiento de los oficiales jóvenes. En el año 1952. Pero ¿qué pasa? Abdel Nasser no quiere un gobierno islamista en Egipto. Muy interesante. El pensamiento de Abdel Nasser era secularista, que de cierta manera nos da a entender cómo surge lo que se llama el partido Baath en Siria, no en Egipto, que es un partido netamente socialista. Y secular también. Y secular. Saddam Hussein, socialista y secular. Muy interesante. Los Assad. Es decir, hay dos vertientes en el Mediano Oriente que la gente no entiende. La gente cree que ese mundo está totalmente dominado por el islamismo radical. No, hay también un radicalismo político de izquierda, porque muchos interpretaron que el Islam no era la solución para el mundo árabe, que el nacionalismo árabe, orientado, guiado por esta gran visión socialista. Un nacionalsocialismo al mejor estilo. Exactamente, adaptado. Alemán en su momento antes de llegar a la violencia hitleriana. Exactamente. Así que tengan cuidado, televidente, el mundo musulmán es sumamente complejo. Entonces, Nasser se separa de la hermandad musulmana y la hermandad musulmana lo prohíbe. Fíjate que es ahora que la hermandad musulmana es un partido legal en Egipto después de estos 50, 60 años. Sí, porque hay que recordar que la hermandad musulmana, aunque ha tratado de reinventarse, tiene un fundamento, repito, fundamentalista religioso. Totalmente. Y Nasser no lo era. No lo era. La formación de Nasser es secularista. Entonces, ¿qué pasa? Después, con el conflicto israelí-palestino, la guerra del 67, etcétera, ya en los 60, ya ese partido, por su carácter socialista, con mucha influencia marxista, porque hay unos pensadores árabes marxistas, socialistas, que la gente no conoce. Esa gente van guiando al mundo árabe, particularmente Egipto, Siria, Irak, hacia la órbita soviética. De mayor influencia de la Unión Soviética en el mundo árabe. Recordemos el cambio de Nasser, cuando Nasser se aproximó
a la Unión Soviética, que después se distanció. Correcto. Recordemos que en su momento Saddam Hussein también estuvo asociado, igual que Assad, a la Unión Soviética, le compraban armas, etc. Después cambiaron. Pero Siria no. Es muy interesante. Siria siempre mantuvo sus lazos con la Unión Soviética, incluyendo que hasta los... El único. El único. Por eso Rusia está muy interesada en Siria. La gente dice, ¿por qué Rusia se ha aferrado en defender a Assad? Una causa totalmente perdida creo que para el mundo entero. Porque Assad y Rusia, antes de Rusia, es decir, la Unión Soviética, ya tenían unos lazos muy estrechos. Y en los 1980, Pedro, firmaron acuerdos de defenderse en caso de mutua agresión. Y la base militar naval. La base militar naval en Tartu, pero también y las ventas de armas. Ahora, lo interesante de toda esta trayectoria es que Assad, y ahora el hijo que llega al poder después de la muerte de Hafez Assad, su padre al principio, estamos hablando antes de empezar el programa, al principio del año 2000, pues alrededor del principio de este siglo, Assad mantiene esos lazos con Rusia, como ningún otro país en el mundo árabe. El mundo árabe está orientado hacia el occidente, unos lazos muy profundos con los Estados Unidos, pero no... Yo creo que ese fue un movimiento pero no Siria. Que capitalizó Egipto, esa aproximación del mundo árabe a Occidente, que a la vez generó la corriente contraria a esta halagüita del extremismo islámico, ¿no? Bueno, lo que pasa, el extremismo islámico, te dije, la hermandad musulmana se radicaliza porque ve a los gobiernos árabes, particularmente Egipto, como un gobierno que no va a permitir que los partidos políticos jueguen ningún papel protagónico en Egipto, es decir, van a estar totalmente marginados. Si tú miras los manifiestos del radicalismo que al final produce Al-Qaeda y otros grupos yihadistas que todavía están vigentes en el conflicto de Medio Oriente, todo lo que ellos protestan es que estos gobiernos no van a permitir el proceso político legítimo. Es decir, el sistema está corrupto inherentemente, por lo tanto tenemos que trabajar fuera y en contra del sistema y tenemos que destruirlo. Destrucción total. Sí, destrucción porque el sistema está corrupto. Fíjate que esto es lo que pone en peligro lo que está pasando en Egipto. Yo sé que el tema de hoy es Siria, pero lo que está pasando en Egipto que puede pasar en Siria, dependiendo del apoyo que le demos y a quién está detrás de todos estos insurgentes. Yo creo que esto no es tanto el apoyo, perdóname Daniel, yo creo que esto es básicamente cuáles son las aspiraciones de la población y la identificación religiosa de los pobladores de cada país. Sí. Porque después de tantos años de influencia de Estados Unidos en Egipto, que el pueblo egipcio haya votado por un dirigente de la hermandad musulmana, aunque esta gente se hayan reciclado, perdón, no dejan de ser de la hermandad musulmana y para muchos de nosotros pueden ser un gallo tapado. Pero vamos a hablar de Siria, pero quiero tocar solamente una nota al pie a lo que tú acabas de decir de Egipto. Lo que preocupa en Egipto, que va a preocuparnos en Siria también, que nos va a preocupar en Bahrein también, porque hay revoluciones andando en Bahrein también, en Yemen también. En Yemen. Acuérdense bien. Que puede en su momento producirse en Arabia Saudita. Correcto. También. Y muchos analistas en el centro del Medio Oriente de Fayú creen que Arabia Saudita es inevitable que ocurra una revolución porque la familia Saud ha dominado ese país con una mano tan dura o más dura como la ha hecho Saddam Hussein y cualquier dictador autócrata del Medio Oriente. Pero lo que preocupa aquí en todas estas revoluciones, incluyendo la de Siria, vamos a presentar en Siria, es que el ejército que ahora domina en Egipto está en un conflicto con Morsi, el presidente no electo de Egipto, es que puede entonces, si apoyamos, la Secretaría de Estado estuvo en Egipto hace 2 semanas, tratando de que estos dos grupos se reconcilien, porque los Estados Unidos están en una encrucijada. Si apoya a los militares, radicaliza a la hermandad musulmana. Si apoya a la hermandad musulmana, puede entonces gestarse... Está desarticulando el futuro. Exactamente, un mundo un Egipto islámico que puede tener... Egipto es el país que más influencia tiene en el Medio Oriente, es el poderío más grande del Medio Oriente militar, que puede entonces esa influencia esparcirse por el resto del Medio Oriente. Pero vamos entonces a Siria. Assad, me parece a mí que la causa está perdida. Todos estamos de acuerdo que este hombre no tiene legitimidad, toda la gente que ha matado, los desertores en su ejército, la capacidad de la insurgencia de asesinar altos miembros de los militares, ministro de Defensa, el cuñado de Assad, etcétera. Deserciones de embajadores en diferentes países que ya están, todos están huyendo. Y varios generales han desertado también. Y personas del Navy, ¿cómo se dice? De la Marina también han desertado. No, y en el día de ayer, el general que desertó, que era muy amigo del dictador Assad, llegó a decir que él confiaba que en el futuro del país
él pudiera prestarle servicios a la nación. O sea, estamos viendo cómo gente de la cúpula de Assad están tratando de reciclarse y de poder incorporarse Reinventarse, a un tienen que país, hacerlo. reinventarse, de incorporarse a un país que ellos esperan que más temprano que tarde pues cambie. Claro, y quieren huir de la justicia, ¿no? De lo que va a venir, porque esa minoría chiita que ha sido suní, perdón, que ha sido oprimida por Assad por todos estos años, hasta el punto que en 1982 en la ciudad de Hama, 20.000 suníes de la hermandad musulmana fueron muertos por el ejército de Assad. Assad mandó el ejército a Hama y acabó prácticamente con la hermandad musulmana en Siria, 20.000 muertos, 20.000 musulmanes. El pasado jueves estaban bombardeando en Alepo. Se está combatiendo en partes de la ciudad de Damasco. O sea, los rebeldes cada día tienen más fuerzas. Y a mí me llama la atención y quería preguntarte al respecto. El gobierno sirio ha dicho, y también ha sido denunciado por grupos de la oposición, que ha desplazado armas químicas a sus fronteras. A los aeropuertos. Sí, eso es altamente preocupante. Ha dicho también de que no va a usar esas armas químicas en contra de los rebeldes, o sea, contra la población, pero que si hay una fuerza extranjera que ingresa al país y las va a usar. Bueno, hay dos cosas preocupantes aquí. Primero es obviamente la admisión que tienen armas químicas, que después trataron de retractarse, pero no pudieron, ya el daño estaba hecho, ya habían hecho la revelación. Creo que la intención de Assad no es usarla, pero creo que en un final, si se ve perdido, y obviamente este hombre está dispuesto a mantenerse en el poder por todos los medios necesarios. Lo importante aquí, que si él decide usar esas armas contra, no tengo duda que lo usaría contra una fuerza invasora, en este caso Turquía. Ellos temen que Turquía, acuérdate bien, los televidentes, miren un mapa de Siria, aquí está Damasco, aquí está Hama, arriba. La segunda ciudad, la tercera ciudad más importante. Y sigues para arriba y está Alepo. Alepo es la que está más cerca de Turquía. Y es el centro comercial, es el centro económico del país. Está Hama, Hamas y Alepo. El centro más importante comercial, pero es que está más cerca de la frontera con Turquía. Ya Turquía cerró la frontera a una ruta de camiones, una ruta comercial obviamente, y tienen los campos refugiados, y muchos insurgentes están operando ya desde Turquía, mandando, es decir, reclutando y mandando tropas. Así que el peligro grande aquí, Turquía por semana ha sonado la alarma de que estaría dispuesto a responder militarmente al derrumbe de los aviones turcos. Quiere decir, Turquía está al punto, casi un punto inminente, de buscar una razón para, como decimos los cubanos, meterle mano a Siria. Así que creo que eso es lo que le está preocupando a Siria, que pueda haber un ataque inminente, no de los Estados Unidos, pero quizás de algunos países de la Liga Árabe como Qatar, y en conjunto con Turquía. Si la OTAN le da el visto bueno a Turquía, Turquía se va a meter en Siria. Y más, ellos invocaron la alianza de la OTAN cuando le hicieron la amenaza a Siria. Si ustedes siguen buscándonos, nos van a encontrar y vamos a meterle mano y vamos a invocar. Pero es que hay varios países que, aparte de ser enemigos de Siria, tienen intereses muy grandes. Israel, que ya los israelíes están, vi unas filmaciones hoy en la mañana, comprando de nuevo máscaras antigas por el temor del uso de los gases. Israel, Turquía, el Líbano, son países que están sufriendo con mucha severidad el conflicto bélico sirio. Sí, y el general, uno de los generales, porque parte del problema de Siria que complica todo esto, por eso hablamos de Egipto también con la complexión con los islamistas, se estima, ya salió la noticia esta semana, de que un 25% quizás de la insurgencia está infiltrada por Al-Qaeda y grupos yihadistas. Eso sería muy preocupante. Es más, un general importante, Mustafa, el general del ejército libre sirio, Mustafa, ahora el apellido no me viene a la mente, dijo claramente de que hay presencia, yo lo admite, que hay presencia yihadista en la insurgencia siria. El problema de los sirios, que no tenían los libios, era que no están unificados, no hay un eje unificador. Entonces, ¿qué pasa? Hay una fragmentación. Es más, en ciertos barrios de Damasco y de Alepo se estaban fajando ellos mismos, luchando entre los mismos grupos, la guerra civil entre la guerra entre las mismas insurgencias. Eso es preocupante porque en un final los que ganan, ¿quiénes son los más organizados? Y en este caso los yihadistas, que tienen una experiencia enorme en
en la guerra, en el control de manipular la situación política, date cuenta, lo que está pasando en Irak hoy en día es alarmante. Porque significa de que el yihadismo, a pesar de los grandes logros de la administración Obama en matar líderes de Al-Qaeda, ellos mismos se están reproduciendo en células autónomas que pueden operar con impunidad en Yemen, en Irak y en Siria, y en Afganistán, obviamente, y Pakistán. Ahora, Daniel, yo creo que hay un punto que nosotros no debemos pasar por alto, y es que en qué medida la desaparición de Assad va a generar más desestabilidad o más desestabilización en el Medio Oriente. Porque Assad es un dictador, Assad perseguía políticamente a sus enemigos, los asesinaba, tanto el padre como el hijo, pero no eran perseguidores religiosos. O sea, no identificaban su gobierno con una tendencia religiosa extremista. Protegían las diferencias religiosas. El ataque en el 82 que yo traje a colación fue porque la hermandad musulmana se estaba ensañando con los cristianos maronitas que viven en Siria. Yo conozco aquí unos estudiantes que me dijo a mí, Assad es bueno, porque él nos defendió en contra de la hermandad musulmana que trató de matarnos, hizo una masacre en Hama, por eso Assad mandó al ejército, mataron 20,000 de la hermandad musulmana. Los alawi, obviamente, los cristianos y las otras minorías, los druses, hay diferentes minorías religiosas en Siria, es muy complicada la situación allí, que dependen de Assad para protección contra el extremismo musulmán. Una vez que Assad no esté ahí, como pasó en Irak, desafortunadamente, hay un paralelo muy interesante. Estos gobiernos de mano dura, aunque tenían aspectos negativos, tenían ciertos aspectos positivos para las minorías religiosas. Porque estaban más occidentalizados. Y mucho más o vamos a decir, el hecho de la influencia del marxismo, tal vez le daba espacios a ellos para no convertirse en gente para hacer purgas religiosas. Es que era una muralla. Vamos a entender las cosas. El marxismo es sumamente antirreligioso, como fue el iluminismo en Europa. El iluminismo es lo que crea la separación de iglesia y Estado, como el marxismo protege al Estado de la injerencia de la religión y la capacidad de los grupos religiosos de manifestarse en todas sus características extremas. En ese sentido, esa influencia positiva de un Saddam Hussein para las minorías religiosas, una vez que estos dictadores salen del poder, entonces que estos grupos salen del closet, por así decir, y empiezan a comerse unos a otros y a comerse a las minorías, obviamente, que es el blanco. La situación... Pero te puedo mencionar un detalle muy importante. No podemos dejar de traer a colación a Rusia. Pedro, me preocupa mucho que Rusia está defendiendo a Assad porque ya acusaron a los Estados Unidos de defender el terrorismo en Siria. Fíjate cómo los rusos ven esto. ¿Por qué están apoyando a Assad? Que eso es preocupante. Porque esto puede llevar a una guerra fría si el conflicto, si el Occidente o la OTAN, como estábamos hablando, entra en Siria. Los rusos ven lo que está pasando en Siria en la primavera árabe como una manifestación del radicalismo islámico. Ellos no ven ningún matiz que el radicalismo islámico. ¿Por qué? Porque todas las antiguas repúblicas soviéticas al sur de la Rusia, incluyendo Georgia, Chechnya. ¿Es su experiencia? Exactamente, ellos han sido quemados por el radicalismo islámico. Y ellos tienen miedo que si la primavera árabe triunfa también en Irak, en Siria, y un derrumbe en Irán, no va a haber protección contra el radicalismo suní, no el chiita, el suní. Seguirnos de Siria porque el tiempo se nos va acabando, con el ejemplo que tenemos en Egipto, que el radicalismo islámico por medio de los hermanos musulmanes ha llegado al poder. Fueron los islamistas los que ganaron más votos. Sí. O sea, el apoyo popular, ya por las razones que sean, sí, no cabe duda que se le está ofreciendo a estos líderes que tienen propuestas religiosas muy contrarias. Hay un factor también que me parece importante a destacar en la Siria de los Assad, y es que quizás el país árabe menos comprometido con los palestinos, y tú me confirmas si estoy equivocado, sí, o me dices cuál es la realidad, que eres un hombre de mucho más conocimiento, el país del mundo árabe que menos se comprometió o que menos se ha comprometido en los últimos años con los palestinos ha sido Siria. Sí lo ha sido y ha tenido una paz precaria, pero muy estable con Israel. Por eso. Eso es muy importante. Fíjate que a Israel le preocupa la caída de Assad. Cantidad. No porque quieren Assad, es porque Assad ha mantenido esa paz con ellos y nunca se ha puesto del lado... no ha impulsado, aunque apoya a Hezbollah,
nunca ha impulsado a los palestinos. Pero en un final, ya el general que yo mencioné, perdón, televidente, el apellido no me acuerdo, tengo tantos apellidos árabes en mi cabeza y no me acuerdo, sé que su primer nombre es Mustafa, ustedes pueden buscarlo por la internet, dijo una cosa muy interesante: nosotros vamos a tener buenas relaciones con Israel y vamos a proteger los stockpiles, como se dice, el arsenal de armas químicas. Muy interesante, pero el problema es el siguiente, que no puede dar garantía, porque lo que se está jugando en Siria, el futuro de Siria no lo sabemos. ¿Quién va a estar en el poder una vez que Assad cae? Por cierto, repito, eso es lo que le preocupa ¿a quién? Le preocupa a Rusia, que el caos va a ser un mal mayor. Me imagino que le preocupa también a los Estados Unidos mucho, porque si se producen, como se deben producir después de la caída de Assad, elecciones democráticas en Siria, las posibilidades de que los extremistas ganen es muy grande. Es muy grande, pero mira, tú y yo tenemos una diferencia y la hemos expresado en diferentes programas que hemos estado juntos. Tú sabes que la opinión que tuya yo la respeto enormemente. Y yo la tuya. Yo creo que hay varios factores que mitigan el radicalismo de la hermandad musulmana actualmente, no en el pasado, actualmente. ¿Cuál es? La Liga Árabe le tiene miedo al radicalismo islámico porque ellos mismos pueden ser víctimas de ese mismo radicalismo. Turquía ofrece un modelo que es islamista, acuérdate bien, Turquía es islamista, Qatar es islamista, muchos de esos países son islamistas, pero tienen un balance entre el Islam y la vida secular, muy interesante. Turquía para mí es el mejor ejemplo. Pero perdóname, si Turquía puede seguir influenciando los eventos de esa región, vamos a ver un islamismo mucho más moderado. Turquía es un excelente ejemplo, pero con Turquía el islamismo turco se parece mucho al que practicamos muchos católicos. O sea, lo somos por tradición, lo somos por referencia, pero muy pocas veces vamos a la iglesia o muy pocas veces hacemos manifestación de nuestros compromisos religiosos. Estoy muy de acuerdo con eso es lo que está pasando en Turquía. Si ese ejemplo, si esa penetración turca es eficiente, efectiva en estos países, sería muy bueno. Déjame decir un ejemplo que tú acabas de decir. Llega un profesor que acaba de escribir un libro sobre el Islam en Turquía y cómo puede ser el modelo para el resto del mundo musulmán. Y todos los sunnis que estaban en la audiencia en el FIU lo miraron y las preguntas que le hicieron con mucho escepticismo. Es decir, el modelo turco es difícil exportarlo porque Turquía tiene unas características muy diferentes. Es más, el Islam que se practica en Turquía, como tú dijiste, no es un Islam secular, es un Islam místico, sufi, que tiene unos rasgos muy tolerantes. Tan tolerantes que ellos consideran a todo creyente en Dios que un sufi. Turquía es históricamente un compendio del antiguo Imperio Romano de Oriente, con la influencia árabe, con el movimiento musulmán, pero ambas cosas están muy imbrincadas, muy asociadas. Ese fenómeno no ocurre en ningún otro país del mundo árabe. Muy de acuerdo. Ahora, del mundo musulmán, estoy de acuerdo contigo, te concedo el punto. El modelo de Turquía va a ser muy fácil exportarlo a esa región. Ojalá sea así. Es más, Erdogan visitó Egipto y habló de un Islam secular y lo bucharon. A Erdogan, que lo admiran mucho en ese mundo. Pero la Liga Árabe... Y Turquía recuerda que Turquía quiere ingresar a la Unión Europea y eso tiene sus costos. Claro, eso tiene sus costos. Ahora, la Siria, lo que estamos hablando, la fragmentación política, la fragmentación militar, la influencia de los yihadistas, la destabilización de esa región que puede afectar, y está afectando, yo diría, el Líbano y a Irak. Esto puede convertirse en un conflicto mucho mayor, porque entonces ya Siria como una entidad geográfica de facto desaparece, entonces se convierte en una franja de conflicto entre radicales, seculares y moderados y minorías religiosas. Y con Irán jugando cualquier baza. Exactamente. Ahora, una cosa preocupante, salió esta semana la noticia, ya amenazó Turquía a los kurdos dentro de Turquía. Quiere decir, si hay conflicto en Siria en Irak con los kurdos, porque ahora Maliki tiene un problema grande, Maliki no puede reconciliar a los shias, a los sunnis, a los kurdos. Estamos hablando que la balcanización completa de esa región y la desaparición, se dice así, de un Estado de derecho en toda esa zona. Es decir, por eso los rusos, señores, yo no estoy favoreciendo a los rusos, pero mirando de la prisma de ellos ven las posibilidades de un descenso al caos que se desborda. Porque los rusos, acuérdate, aparte de eso, Putin es un déspota elegido popularmente, pero es un déspota
Pero no es bruto. Y no es torpe. No es torpe. Procede de la KGB y Putin prefiere la Pax de los cementerios a tener la irregularidad que vivimos en las democracias. De acuerdo, muy de acuerdo. Putin prefiere una Siria bajo control de un Assad o alguien similar a un país democrático con los riesgos y los peligros que implica para la estabilidad y en particular para su base militar. Sí, para tengo una cosa, dos cosas que sorprendente que he descubierto recientemente. La base militar, yo pensaba que era mucho más importante de lo que es, no lo es. Segundo, la relación militar con Assad es ambigua. Te voy a decir por qué. La Rusia exporta solamente 5% de sus ventas militares a Siria y le ha negado a Siria los misiles y aviones más avanzados, los MiG-31. Sorprendente, yo pensaba que ellos le habían dado carte blanche a los sirios, no le han hecho eso. Pero, es Daniel, decir, ellos quieren contener. ¿Cuánto es el 5% de la producción de armamento para exportación? Muy de acuerdo rusa? Contigo, de acuerdo. Piénsalo, un solo país pequeño que no se caracteriza por ser un país rico económicamente. Sí, pero es decir, los lazos con Assad no dependen de la relación militar con Assad, pero sí dependen de qué, el miedo que ya te acabo de recalcar, del radicalismo islámico, que ellos ven todo eso. Que el ejemplo se extienda. Que se extienda. Y segundo, la pérdida de influencia en el Mediano Oriente. Ellos ven a la OTAN, a los Estados Unidos, a Turquía, como extendiendo una influencia tan grande en esa región que entonces pueden en un final presentar un bloque desde el Líbano hasta Kuwait, es decir, por así decir, y entonces por el otro lado Afganistán, que en un final derrumbe uno de los últimos grandes aliados de Rusia, que va a ser Irán. Y esto puede llevar una guerra fría. La palabra guerra fría es lo que más me preocupa a mí, que nosotros estamos apoyando a los militares, a la insurgencia, y ellos en un final apoyen insurgencia en contra de nosotros. Israel, ¿qué puede hacer ante esta situación? Israel... ¿Prepararse para un conflicto en el cual no puede tomar parte? Bueno, yo creo que ellos deben estar explorando lazos con la insurgencia con mucha delicadeza. Asegurarse que la insurgencia va a mantener una paz con ellos, que no van a dejar que esas armas químicas sean usadas por los radicales contra Israel. Ese es un gran... Tú puedes montar esas armas en cohetes y lanzárselo a Israel. Israel no quiere eso, que esas alturas de Golán sean usadas. No cabe duda que va a ser un tema que vamos a abordar en otras oportunidades. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado con nosotros una vez más. Les invitamos a un próximo programa de opiniones y gracias mi amigo Daniel Álvarez por esta visita. Gracias a ti. Queridos televidentes, he tenido que tomar esta decisión de poder tomarles un minuto de su tiempo para que escuchen la situación en la que se encuentra su canal 17 y este bloque de programación en español. Tenemos unos momentos difíciles económicos. Si no hacemos algo, posiblemente esta programación pues no podrá continuar. Pero yo sé que con la ayuda suya, y estoy seguro porque cada vez que se las pido siempre me responden, vamos a poder seguirle llevando esta programación a ustedes. Va a aparecer una información en la pantalla tanto ahora como en el final para que usted, a medida de sus posibilidades, pueda enviarme una contribución. Lo mismo de $1.50 que de aquellos que puedan de 1,000. Necesitamos su ayuda para poder continuar con este servicio que llevamos ya más de 30 años llevándosele domingo tras domingo. No me fallen, ayúdenme, envíeme lo que usted pueda y envíenselo a amigos del canal 17 o WLRN Programación en Español. Ayude a sus programas